Bueno, arranquemos. Hoy nos toca una tarea fascinante. Vamos a decodificar el mismísimo primer libro de la Biblia, el Génesis. Ojo, el objetivo de este análisis es sumamente claro, porque vamos a explicar de manera sencilla toda esta lección a detalle. Sí, a veces son 38 puntos teológicos que pueden sonar algo densos, pero los vamos a transformar en un recorrido súper ágil y fácil de digerir. Entender el origen de todo, desde la creación misma hasta los primeros dilemas morales, es una verdadera locura de interesante. Así que, vamos a sumergirnos. Para dominar este enorme tema, sin enredarnos, dividiremos nuestro recorrido en 5 pasos muy claros. Primero, ¿qué es el Génesis? Segundo, la creación del mundo. Tercero, evolución, ciencia y fe. Cuarto, el séptimo día. Y por último, la caída y la promesa. Corto y al pie. Así que vamos con la sección 1. La gran pregunta base. ¿Qué es exactamente el Génesis y cómo deberíamos leerlo? A ver, para empezar, la propia palabra Génesis significa literalmente en el principio. Y aunque es cierto que este texto usa un lenguaje bastante poético y lleno de símbolos, su objetivo real es comunicarnos hechos históricos verdaderos. Además, desde el mismísimo arranque nos introduce un concepto enorme, el verbo o la palabra. Y ojo aquí, no estamos hablando de un simple sonido al hablar o de una idea abstracta, no. Se refiere a una persona divina, a Jesucristo, que ya estaba presente muchísimo antes de que siquiera comenzara la historia física del universo. ¡Impresionante! Ahora, si nos fijamos en la postura oficial del Magisterio Católico sobre este texto, las cosas quedan súper claras. Es decir, el Génesis no es un libro de texto de biología moderna, obvio, pero tampoco es un simple mito inventado o un cuento de hadas. Hay verdades fundamentales que se sostienen a capa y espada. Realidades como que el universo se creó a partir de la nada, que el ser humano tuvo una creación súper especial con un origen en común, que al principio existía una felicidad original perfecta, y claro que hubo una gran prueba moral que lamentablemente se falló, lo cual culmina con esa enorme promesa de un redentor. Pasamos a la sección 2. La creación del mundo. O básicamente, cómo pasamos del caos absoluto al cosmos. Es fascinante ver cómo se construye todo metódicamente en el relato bíblico, porque hay una lógica casi arquitectónica detrás. Pensemos que es literalmente como construir una casa. Primero se levantan los cimientos y luego se amueblan las habitaciones, ¿verdad? Bueno, los días 1, 2 y 3 establecen toda la estructura, el tiempo, el espacio físico y la vegetación. Luego, los días 4, 5 y 6 vienen a llenar exactamente esos espacios creados. Los astros entran para marcar el tiempo, las aves y los peces para moverse por los cielos y mares, y llegamos al clímax total en el día sexto, con las bestias del campo y, por supuesto, la humanidad. Lo que nos lleva a la sección 3, evolución, ciencia y fe. Llegó el momento de hablar del elefante en la habitación y ver dónde se cruza exactamente este texto milenario con la ciencia moderna. Y claro, aquí surge la típica pregunta del $1.000.000. ¿Existieron realmente Adán y Eva como personas de carne y hueso en el inicio de la historia, o son nada más símbolos y recursos literarios para explicar la naturaleza humana? Es una duda sumamente válida. Bueno, los hallazgos recientes en las investigaciones genéticas nos dan unos datos que, francamente, nos dejan con la boca abierta. Resulta que los grandes proyectos de genética molecular a nivel mundial se propusieron rastrear el ADN de absolutamente todas las etnias del planeta. ¿Y qué encontraron? Pues los biólogos de hoy apuntan a que todos los seres humanos modernos descendemos, por línea materna, de una única antecesora común a la que la ciencia bautizó, muy curiosamente, como Eva mitocondrial. Y por la línea paterna del cromosoma Y, descendemos de un ancestro común, el famoso Adán cromosómico. Ambos habrían vivido en África hace unos 140.000 a 200.000 años. Es verdaderamente asombroso ver cómo la genética de punta respalda la idea de un origen único para toda nuestra especie. Y esta coincidencia genética nos pone sobre la mesa dos conceptos importantísimos, el monogenismo y el poligenismo. El monogenismo plantea que venimos de una sola pareja fundacional, mientras que el poligenismo habla de múltiples grupos separados. La teología se queda firmemente con el monogenismo. Por pura lógica frente al dogma del pecado original, pensemos en esto como heredar una deuda familiar gigantesca.
para que esa enorme fractura moral se haya transmitido a toda la raza humana desde el nacimiento, obligatoriamente tuvo que venir de un mismo tronco común, de un acto real y concreto cometido por una primera pareja. Entender esto aclara muchísimo la postura frente a la evolución biológica. De verdad, no hay por qué forzar una pelea entre ciencia y fe si logramos entender los límites de cada una. O sea, se acepta totalmente que el cuerpo físico pudo haber evolucionado poco a poco a partir de materia viva que ya existía, siempre guiado por un diseño superior. Pero, y aquí hay una línea roja innegable, el alma. Como el alma es algo puramente espiritual y no material, es completamente imposible que haya surgido de una simple evolución celular. El alma se infunde directamente por lo que poéticamente llamamos el aliento de Dios. Así que, en resumen, la ciencia explica la materia y la fe nos explica el espíritu. Hacen un equipo perfecto. Pasamos entonces a la sección 4. El séptimo día y el famosísimo descanso divino. Hay un detalle importantísimo que a veces se nos pasa por alto. Tanto los animales salvajes como el ser humano fueron creados exactamente el mismo día, el sexto. Pero existe un abismo fenomenal entre ambos. ¿Por qué? Porque solo nosotros fuimos moldeados a imagen y semejanza. Hagamos una analogía sencilla. Imaginemos que la imagen es como el hardware básico de una computadora. Nos otorga el intelecto para razonar de manera compleja y la voluntad libre para tomar decisiones. Pero la semejanza es estar conectados a la red. Es tener esa vida sobrenatural original, esa gracia interna, un pedacito de la misma vida divina dentro nuestro. Y perder esa gracia, de forma muy trágica, fue como desconectarse. Nos hizo perder la semejanza. Ahora, la cosa se pone súper interesante cuando conectamos esto con la antigua numerología bíblica, especialmente con un número que todos conocemos, el 666. Resulta que el ser humano fue creado en el día 6, compartiendo el espacio con las bestias salvajes. En esta simbología, el número 6 refleja lo imperfecto, lo que es puramente terrenal. La gran invitación para la humanidad era trascender, dar el salto al día 7, que es el día de la comunión espiritual perfecta con lo divino. Entonces, ¿qué representa verdaderamente el 666? Pues es la trágica decisión humana de quedarse estancados en el día 6, es rechazar lo sagrado y decidir comportarnos exclusivamente como bestias, movidos puramente por el instinto. No es casualidad que, a lo largo de los textos, figuras súper tiránicas como el gigante Goliat o los reyes opresores de Babilonia estén codificados con el número 6. Marca literalmente su terquedad de no querer elevarse a ese sagrado descanso. Y así llegamos a la sección 5, la caída y la promesa. La gran prueba moral en el jardín. El epicentro de esta prueba gigantesca involucra a dos árboles con un peso simbólico enorme. De un lado tenemos el árbol de la vida, que estaba ahí para preservar la vitalidad del cuerpo indefinidamente, y que funciona como una prefiguración hermosa de lo que luego en el cristianismo sería la Eucaristía, el alimento del espíritu. Y justo enfrente se erige el famoso árbol del conocimiento del bien y del mal. Ojo aquí, este no era un árbol malo o venenoso, era simplemente el instrumento de la prueba máxima de obediencia y libre albedrío. Tomar de su fruto fue lo que trajo esa primera gran fractura moral. Y es hermoso notar la poesía que hay detrás de esto. La mayor derrota de la humanidad empieza precisamente al pie de un árbol. Y miles de años después, la victoria y redención final se lograría colgada sobre la madera de otro árbol, la cruz. Es increíble cómo se conecta todo. Pero, ¿cómo llegamos a caer? Vamos a desmenuzar paso a paso cómo sucede esta primera gran derrota moral. A través de la figura de Eva, el texto nos regala una disección psicológica brillante y súper detallada de cómo funciona la tentación en nosotros. Es un proceso implacable de 5 pasos. Primero, el diálogo. En lugar de ignorar el acercamiento, la mente se queda ahí alimentando la duda. Segundo, la mentira. El intelecto recibe y compra una gran mentira atractiva y la razón se debilita. Tercero, la vacilación. Es ese momento súper crítico donde la voluntad titubea. Cuarto, el consentimiento. La acción física donde ya se comete el error. Y el quinto paso, pues no es la grandeza enorme que nos prometieron, sino una profunda desilusión y el remordimiento total de haber perdido ese estado de gracia. Sin embargo,
No todo termina sumido en una oscuridad total en estos primeros capítulos. Justo después del drama gigantesco de la caída, el creador pronuncia algo que los estudiosos llaman el protoevangelio, o sea, el primer evangelio. Y dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Básicamente es una declaración formal de guerra cósmica, pero sobre todo es una chispa brillante de esperanza plantada en el peor momento posible. Es la promesa firme de que, de la misma descendencia humana, nacería un redentor capaz de aplastar a ese mal para siempre. Y toda esta exploración nos deja con una reflexión final que es imposible de esquivar. La narrativa que encontramos en el Génesis es muchísimo más que un cuento antiguo. Presenta en realidad la gran encrucijada moral que enfrentamos todos los días de nuestra existencia. Ante la enorme libertad que poseemos, ¿qué vamos a elegir? ¿Vamos a vivir movidos únicamente por instintos básicos y egoístas, quedándonos estancados como las bestias del sexto día? ¿O vamos a tomar la decisión valiente de cultivar la gracia, de buscar obrar con la razón iluminada y elevarnos para entrar al descanso del séptimo día? Es un reto constante para todos nosotros, y sin duda, un interrogante espectacular que nos invita a seguir explorando estos textos profundos con muchísimo entusiasmo.